Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque las telenovelas turcas tienen un asterisco no sé qué asterisco que nos atrapa a todos, ¿verdad? Y hoy, en particular, vamos a explorar esos dramas llenos de secretos, esas familias complejas y sí, esos matrimonios arreglados que nos dejan pegados a la pantalla. Vamos a desmenuzar esos 18 capítulos que son, sencillamente, imperdibles. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, emociones fuertes y, por supuesto, mucho drama turco. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarse de no perderse ninguno de mis vídeos. Así que ya saben, clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de esas telenovelas que nos hacen sentir de todo. Esas historias donde las familias tienen más secretos que un mago, donde el amor se ve forzado a veces, y donde los 18 primeros capítulos son solo la punta del iceberg. ¿Por qué nos enganchan tanto estas tramas? Yo creo que es por la mezcla perfecta de tradición y modernidad, por esos paisajes exóticos, por la intensidad de las emociones y, no lo neguemos, por esos galanes que nos roban el aliento. Pero a ver, seamos honestos, los matrimonios arreglados, o forzados, como los llamamos aquí, son un elemento recurrente en muchas de estas series. Y si bien es cierto que en la vida real este tipo de uniones están disminuyendo, en la ficción siguen siendo un motor dramático potentísimo. ¿Por qué? Porque nos permiten explorar temas como la libertad, el deber familiar, el choque de culturas y, por supuesto, la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Pensemos por un momento en la protagonista, casi siempre una joven inocente y soñadora, obligada a casarse con un hombre al que no ama, a menudo mucho mayor que ella o perteneciente a una familia poderosa con oscuros secretos. Drama asegurado. Y luego está el protagonista masculino, el galán en cuestión, que puede ser un hombre atormentado por el pasado, un heredero obligado a cumplir con las expectativas familiares o simplemente un hombre que no cree en el amor pero que se ve irresistiblemente atraído por la dulzura y la valentía de la protagonista. Y claro, no podemos olvidarnos de los villanos, esos personajes que hacen de la vida de los protagonistas un infierno. Suegras malvadas, exnovias despechadas, rivales ambiciosos. La lista es interminable. Son ellos los que complican las cosas, los que siembran la discordia, los que nos hacen odiarlos con toda nuestra alma pero, al mismo tiempo, nos mantienen pegados a la pantalla, esperando ver cómo la justicia, o el karma, finalmente les alcanza. Pero, ¿qué hace que esos primeros 18 capítulos sean tan cruciales? Pues, en mi opinión, es porque son el escenario donde se plantan las semillas de todo lo que está por venir. Es donde conocemos a los personajes, donde se establecen las relaciones, donde se revelan los primeros secretos y donde se desatan los primeros conflictos. Son los capítulos que nos enganchan a la historia y nos hacen querer saber más. En esos 18 capítulos vemos cómo la protagonista lucha por adaptarse a su nueva vida, cómo intenta mantener su identidad en un mundo que quiere moldearla a su antojo. Vemos cómo el protagonista masculino, poco a poco, empieza a ver a la protagonista con otros ojos, cómo se da cuenta de que ella es mucho más que una esposa impuesta. Y sobre todo vemos cómo el amor, a pesar de todas las adversidades, empieza a florecer entre ellos. Pero no todo es miel sobre hojuelas, claro que no. En esos 18 capítulos también vemos cómo los secretos familiares empiezan a salir a la luz, cómo las traiciones se multiplican, cómo los enemigos se acercan cada vez más. Vemos cómo los protagonistas tienen que enfrentarse a situaciones extremas, cómo tienen que tomar decisiones difíciles, cómo tienen que luchar por lo que creen. Y aquí es donde entra en juego el factor cultural. Las telenovelas turcas nos muestran una sociedad donde la familia juega un papel fundamental, donde las tradiciones son sagradas y donde el honor es un valor primordial. Pero también nos muestran una sociedad en evolución, donde las mujeres luchan por sus derechos, donde los jóvenes desafían las normas y donde el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es esta combinación de elementos lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. Nos ofrecen un escape a otro mundo, un mundo lleno de pasión, de intriga y de emociones intensas. Nos permiten soñar con un amor imposible, con una vida mejor y con un final feliz.
Y aunque sabemos que todo es ficción, no podemos evitar sentirnos identificados con los personajes, con sus alegrías y sus tristezas, con sus triunfos y sus fracasos. Además, la producción de estas series es impecable. Los paisajes son impresionantes, la música es evocadora, el vestuario es espectacular y las actuaciones son magistrales. Todo está cuidado al detalle para crear una experiencia visual y emocional única. Y no olvidemos los guiones, están llenos de giros inesperados, de diálogos ingeniosos y de momentos de gran intensidad dramática. En resumen, esos 18 capítulos iniciales son una bomba de tiempo. Son el preludio de una historia que nos atrapará por completo, que nos hará reír, llorar, enojarnos y, sobre todo, soñar. Son la puerta de entrada a un universo de pasión, de intriga y de emociones desbordantes. Así que si aún no han visto alguna de estas series, no pierdan más tiempo. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora, para finalizar, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la razón por la que las telenovelas turcas con tramas de matrimonios arreglados nos resultan tan adictivas. Hemos explorado el papel de los personajes principales y los villanos en estas historias. Hemos analizado la importancia de los primeros 18 capítulos como escenario para el desarrollo de la trama. Y hemos destacado el factor cultural que hace que estas series sean tan únicas y atractivas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay personas al otro lado de la pantalla que comparten mis mismos gustos. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de este tipo de historias? ¿Han visto alguna serie con una trama de matrimonio arreglado que les haya impactado especialmente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, un me gusta, un compartir y una suscripción hacen la diferencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en el enganche, porque amamos las telenovelas turcas de matrimonios arreglados, ***. Ahora, vamos a ir más allá de la superficie y a desentrañar un poco más esos elementos que hacen de estas telenovelas un fenómeno global. No es solo la belleza de los actores, ni los paisajes de ensueño, ni siquiera la intriga constante. Hay algo más profundo, algo que resuena con nuestras propias experiencias y aspiraciones, que nos hace conectar con estas historias a un nivel emocional. *** El choque de mundos, tradición contra modernidad ***. Uno de los aspectos más fascinantes de estas telenovelas es la forma en que exploran la tensión entre la tradición y la modernidad. Vemos a personajes que luchan por mantener vivas sus costumbres y valores, mientras que al mismo tiempo anhelan la libertad y la independencia que ofrece el mundo moderno. Este conflicto interno es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos, ya sea a nivel personal, familiar o incluso social. Pensemos, por ejemplo, en la protagonista obligada a casarse por conveniencia. Ella representa la tradición, el deber familiar, la obediencia a las normas sociales. Pero al mismo tiempo alberga sueños de una vida diferente, de un amor verdadero, de la libertad para elegir su propio destino. Su lucha por reconciliar estos dos mundos es lo que la convierte en un personaje tan cautivador. Y no solo es la protagonista femenina la que experimenta este choque de mundos. También el protagonista masculino, aunque a menudo sea un hombre de poder y riqueza, se ve atrapado entre las expectativas de su familia y sus propios deseos. Puede que se sienta obligado a mantener las tradiciones familiares, pero al mismo tiempo anhela un amor genuino, una conexión real con alguien que lo vea más allá de su estatus social. *** La psicología de la atracción, ¿por qué nos enamoran los galanes turcos? ***. Hablemos ahora de los galanes turcos. ¡Ay, los galanes turcos! ¿Qué tienen que nos vuelven locas? A ver, no es solo su atractivo físico, aunque eso obviamente ayuda, ¿eh? Es que estos personajes suelen ser mucho más complejos que los típicos príncipes azules de cuento de hadas. A menudo son hombres atormentados por el pasado, heridos por la vida, con secretos oscuros que los persiguen.
Son hombres que han construido muros a su alrededor para protegerse del dolor, pero que en el fondo anhelan ser amados y aceptados tal como son. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa fragilidad oculta, lo que los hace tan irresistiblemente atractivos. Además, los galanes turcos suelen ser hombres de honor, hombres que cumplen su palabra, hombres que protegen a los que aman. Son hombres que respetan a las mujeres, aunque a veces tengan una forma extraña de demostrarlo. Y es esa combinación de fuerza y ternura, de dureza y sensibilidad, lo que los convierte en el objeto de nuestros sueños. Asterisco asterisco los villanos, el ingrediente secreto del drama asterisco asterisco. Pero no todo es amor y romance en las telenovelas turcas. También necesitamos villanos, y vaya que saben cómo crear villanos memorables. Son personajes que nos hacen odiarlos con todas nuestras fuerzas, que nos hacen desearles el peor de los castigos, pero que al mismo tiempo nos mantienen enganchados a la pantalla, esperando ver sus próximos movimientos. Las suegras malvadas, por ejemplo, son un clásico. Son mujeres que ven a la protagonista como una amenaza para su familia, que harán todo lo posible para sabotear su matrimonio y hacerle la vida imposible. Son manipuladoras, controladoras y, a menudo, increíblemente inteligentes. Luego están las exnovias despechadas, mujeres que no pueden aceptar que han sido rechazadas y que están dispuestas a hacer cualquier cosa para recuperar al hombre que aman. Son celosas, posesivas y a veces incluso peligrosas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los rivales ambiciosos, hombres o mujeres que codician el poder y la riqueza de la familia protagonista y que no dudarán en traicionar, mentir y manipular para conseguir sus objetivos. Estos villanos son los que complican la trama, los que crean conflictos y los que nos mantienen al borde del asiento. Son ellos los que ponen a prueba la fortaleza de los protagonistas y los obligan a luchar por lo que creen. Y aunque los odiemos, no podemos negar que son esenciales para el éxito de la telenovela. Asterisco asterisco más allá del entretenimiento, reflexiones sobre la sociedad y la cultura turca asterisco asterisco. Las telenovelas turcas no son solo un entretenimiento superficial. También nos ofrecen una ventana a la sociedad y la cultura turca, permitiéndonos conocer sus costumbres, sus valores y sus tradiciones. A través de estas historias podemos aprender sobre la importancia de la familia en la sociedad turca, sobre el respeto a los mayores, sobre el valor del honor y la reputación. También podemos ver cómo la religión juega un papel importante en la vida de muchas personas y cómo las tradiciones ancestrales siguen influyendo en la vida moderna. Pero al mismo tiempo las telenovelas turcas también nos muestran una sociedad en evolución, donde las mujeres luchan por sus derechos, donde los jóvenes desafían las normas y donde el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En definitiva, las telenovelas turcas nos ofrecen una visión compleja y matizada de la sociedad y la cultura turca, que va más allá de los estereotipos y los clichés. Asterisco asterisco los primeros 18 capítulos, un viaje emocional intenso asterisco asterisco. Volviendo a esos 18 capítulos iniciales, pensemos en ellos como el prólogo de una gran novela. Son la introducción a un mundo nuevo, la presentación de los personajes principales y la siembra de las semillas del conflicto. En estos capítulos vemos cómo se forma el matrimonio arreglado, cómo la protagonista se enfrenta a su nueva vida y cómo el protagonista masculino empieza a verla con otros ojos. Vemos cómo los secretos familiares se revelan, cómo las traiciones se multiplican y cómo los enemigos se acercan cada vez más. Son capítulos llenos de tensión, de emoción y de drama. Son capítulos que nos enganchan a la historia y nos hacen querer saber más. Son capítulos que nos dejan con ganas de más. Asterisco asterisco el poder de la narrativa, ¿por qué las telenovelas turcas son tan adictivas? Asterisco asterisco. En última instancia, el éxito de las telenovelas turcas radica en el poder de su narrativa. Son historias bien contadas con personajes complejos y creíbles, con tramas intrigantes y giros inesperados. Son historias que nos hacen sentir, que nos hacen reír, que nos hacen llorar y que nos hacen soñar. Son historias que nos transportan a otro mundo, un mundo lleno de pasión, de intriga y de emociones intensas. Son historias que nos hacen olvidar nuestros problemas y nos permiten vivir vicariamente las vidas de los personajes. Y aunque sabemos que todo es ficción, no podemos evitar sentirnos identificados con los personajes, con sus alegrías y sus tristezas, con sus triunfos y sus fracasos. Porque en el fondo las telenovelas turcas nos hablan de temas universales, el amor, la familia, la amistad, la traición, la ambición, la esperanza.
Son historias que nos recuerdan que a pesar de todas las adversidades, el amor siempre puede triunfar. Así que la próxima vez que se sienten a ver una telenovela turca, recuerden que no solo están viendo un simple programa de televisión. Están embarcándose en un viaje emocional intenso, están conociendo un mundo nuevo y están conectando con algo más profundo dentro de ustedes mismos. Y eso, mis amigos, es lo que hace que estas telenovelas sean tan adictivas. Ahora, déjenme saber en los comentarios qué telenovela turca les ha robado el corazón. Los leo. Y no olviden suscribirse para más contenido como este. Hasta la próxima.